Sí, ahí está. Qué bendición, hermanos, el estar aquí con ustedes en esta mañana. Les voy a pedir que se pongan de pie. Siempre cuando comenzamos una clase nos gusta agradecerle a Dios porque Él es bueno, ¿verdad? Y porque nos permite estar una vez más en este tiempo de estudio, ¿verdad? De preparación ministerial. Y qué mejor manera de comenzar el día, ¿verdad? El poder adorar a Dios. Así que toma un tiempo, cierra sus ojos y dígale al Señor gracias, porque tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios grande. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, porque tú, Señor, estás aquí. Tú nos ayudas, Señor, a aprender, nos ayudas, Señor, a prepararnos. Tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que ya están aquí, Señor, para tomar esta clase. Yo te pido que tú nos abras, mi Dios, nuestra mente al escudriñar, Señor, mi Dios, al aprender, al conocer, que podamos ser, Señor, mi Dios, ser capacitados. Facilítanos, mi Dios, esta materia, que podamos ser bendecidos y que sirva, Señor, para no solamente para nuestro conocimiento, pero también, Señor, para el uso, Señor, de estas herramientas que tú pones a nuestra mano. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos en medio, Señor, de este tiempo de estudio. Sé con ellos, ayúdalos, Señor, en sus necesidades. Si alguien, Señor, viene afligido, Señor, viene atribulado por alguna situación, te pedimos, Señor, que tú les ayudes, que tú seas con ellos, que tú soluciones, Señor, cualquier circunstancia y que podamos, Señor, mi Dios, sentir tu presencia en medio de las clases. Queremos glorificarte, Señor, queremos servirte con todo nuestro corazón, queremos honrarte y a ti sea siempre la gloria por siempre, Jesús. Tú eres exaltado, tú eres bendito por los siglos de los siglos. Mi alma te alaba, Señor. Te bendecimos con todo nuestro corazón. Tuya es la gloria por siempre, Jesús. Amén y amén. Tomen sus lugares, hermanos. Gracias a Dios por esta bendición que nos da de estar aquí. Bueno, pues les saludo. Ya decía nuestro hermano director, mi nombre es Eleazar Jaramillo Reyes, ¿verdad? Creo que ya notaron el parentesco, ¿verdad? Con el director. Es tío mío, así que gracias a Dios por esta bendición. Y en este día vamos a estar impartiendo la materia de introducción al griego del Nuevo Testamento, que es una materia muy importante, muy interesante, ¿verdad? A veces los predicadores no estamos tan familiarizados con los idiomas, pero lo importante es que conozcamos, ¿verdad? Sobre todo en esta línea, hermanos, de la interpretación bíblica, ¿verdad? Nosotros somos intérpretes de la palabra del Señor. Nosotros hemos aprendido que la Biblia fue escrita en un idioma distinto, ¿verdad? Y tiene un contexto distinto al que nosotros conocemos, ¿verdad? Inclusive aquí en el salón, en este momento de aulas, tal vez yo tengo un contexto distinto al de ustedes. Yo vengo de Ciudad Reynosa, Tamaulipas, ¿verdad? Allá en esa a la que le conocen como la Tierrosa, ¿verdad? Reynosa, la Tierrosa, así le dicen allá, porque corre mucho polvo, ¿verdad? Pero tenemos un contexto tan distinto que aparentemente a lo mejor sabemos el mismo idioma, pero utilizamos palabras distintas, ¿verdad? Así que en medio de nuestras distinciones tenemos que aprender a comunicarnos. De la misma manera sucede con la palabra del Señor. La palabra tiene un contexto diferente, ¿verdad? Tiene un contexto diferente. Yo hace rato que estaba platicando con mi tío, recordaba un pasaje en la Biblia donde la Biblia nos habla acerca de las bodas del Cordero, ¿verdad? ¿Y quién es el Cordero? Jesús es el Cordero. Y hablábamos acerca de el acto de la ceremonia de la boda. Ayer estábamos en una despedida de solteros, ¿verdad? Y recordaba, hermanos, que en la Biblia no habla de las bodas de la oveja, ¿verdad? ¿De quién habla de las bodas? ¿De quiénes son las bodas? Entonces, ¿quién es el más importante en la boda? El Cordero. No somos nosotros, la iglesia. Así que en nuestro contexto es diferente, ¿verdad? En nuestro contexto, la boda le pertenece a la novia, ¿verdad? Y la que se tiene que lucir es la novia. El novio está ahí nada más porque lo invitaron, ¿verdad? Pero la novia es la que debe de lucirse, ¿verdad? Ella es la que se preocupa por vestirse con un vestido hermoso, ¿verdad? Se preocupa para que las mesas estén puestas como a ella le gustó, el arreglo de mesa. Siempre en las bodas el novio invita a 10 personas, pero la novia lleva toda la familia, ¿verdad? Entonces, la importante aquí en nuestro contexto es la novia, pero en la Biblia se nos enseña que el importante es el Cordero. Inclusive se le pone el título de las bodas del Cordero. ¿A quién estamos esperando? Al novio. Es que en el contexto judío, en el contexto hermanos de Palestina, el importante, el que tenían que esperar, al que tenían que estar la novia esperando era el novio, ¿verdad? Así que la novia tiene que estar como preparada, lista para cuando el novio se le antojara llegar a la casa, ¿verdad? Ella tenía que estar lista para poder atenderlo, ¿verdad? Así que
son contextos distintos, así que al analizar la palabra, hermanos, al estudiar la Biblia desde el contexto en el cual fue escrito, nos vamos a abrir un poco más la mentalidad. Solamente era un ejemplo para poder introducir, pero la idea de esta clase, hermanos, es que podamos comprender un poco más a profundidad el contexto de la palabra del Señor, que en muchos casos es muy diferente al nuestro. ¿Sí? Ahora, yo quiero hablarles que esta clase, hermanos, tal vez pudiera tornarse un poco más complicada, porque el centro de la clase, hermanos, tiene que ver con la gramática, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta la gramática? No la dramática, porque hay gente que le gusta las dramas. La gramática, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar, hermanos, de contextos sintácticos, de contexto, hermanos, fonéticos, sobre todo, hermanos, del contexto morfológico. La Biblia tiene un sistema gramatical, ¿verdad? Que ahora es estudiado por nosotros. Sin embargo, en un principio, hermanos, la gramática apenas estaba surgiendo. Así que hoy en día la Biblia que leemos a lo mejor en el idioma griego, ¿verdad? Ya está lleno de reglas, ¿verdad? Reglas griegas. Sin embargo, en un principio no era así. Así que lo que nosotros vamos a hacer es estudiar los principios gramaticales, ¿verdad? Del griego del Nuevo Testamento, para así poder, hermanos, interpretar la Biblia, para así poder conocer no solamente los contextos, porque ese es el análisis contextual. Sin embargo, dentro del análisis, hermanos, exegético, creo que ya llevaron exégesis con Diana, ¿verdad? Con mi hermana Diana. Entonces, dentro del análisis exegético hay una sección que tiene que ver con el análisis gramatical. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar en este momento, ¿verdad? Se estudia el análisis gramatical del hebreo, del Antiguo Testamento, del griego del Nuevo Testamento y del arameo, ¿verdad? Que podemos encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero la idea de esta clase es eso, ¿verdad? Es describir, hermanos, cuál es la función de la gramática dentro del contexto bíblico para así poder interpretar, ¿verdad? De manera adecuada, ¿verdad? La palabra del Señor. ¿Cuál es el error que a veces cometemos como ministros? El error que cometemos como ministros a veces, hermanos, es que cuando predicamos no interpretamos la Biblia, no la analizamos y solamente lo hacemos de manera literal, perdón. Y entonces comenzamos a describir lo que entendemos nosotros de la palabra del Señor, cuando el verdadero siervo de Dios, antes de saber, de poder, hermanos, decir lo que dice la Biblia, tengo que interpretar la Biblia, ¿verdad? Tengo que entender lo que el autor quiere decir, no lo que yo quiero decir de la palabra. Así que lo primero que yo tengo que hacer es leer la Biblia, ¿verdad? Y entenderla, poder saber por qué se escribió, cuándo se escribió, en qué contexto estaba, ¿verdad? Así que esa es la idea de este curso, el poder interpretar correctamente las escrituras y, como dice ahí en sus hojas, con énfasis sobre las formas y sintaxis, ¿verdad? Con énfasis en las formas y sintaxis, para entonces así poder desarrollar una interpretación más fidedigna a lo que el autor ha querido decirnos, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de esta clase. No voy a leer todo el plan de curso porque usted ya lo puede leer más adelante, pero la idea de esta clase, hermanos, es que podamos ser capaces de identificar los fundamentos del griego koiné, y sobre todo lo que también queremos trabajar en este día es que usted se aprenda el alfabeto. ¿Cuántos ya saben del alfabeto griego, hermanos? Ya se lo saben. Todavía no. ¿Cuántos es la primera vez que ven algo sobre griego? Bueno, vamos a aprender, hermanos. La idea de este curso es que aprendamos lo más fundamental, que es el alfabeto. Después vamos a tratar de interpretar algunos pasajes de la Biblia para que ustedes y yo podamos avanzar. Este curso, hermanos, por ser otro idioma, ¿verdad? Por ser otra lengua y sobre todo que es una lengua muerta. ¿Qué quiere decir que es una lengua muerta? Que ya no existe. El griego koiné, que es el griego en el cual se escribió la palabra del Señor, ya no existe. Hoy en día se habla un griego moderno, ¿verdad? Así que la idea de esta clase es que podamos conocer lo más práctico, lo más esencial, y al final de la clase, la herramienta que queremos dejarles, porque yo sé que el curso de gramática es un curso muy profundo. En la escuela nos dan clases de gramática durante más de 10 años, ¿verdad? Así que aprender gramática en unas horas es casi imposible. Pero la herramienta que queremos dejar en esta clase es que ustedes puedan, hermanos, ir a una herramienta de un diccionario, ir a un diccionario, hermanos, una enciclopedia de griego, o leer inclusive la Biblia en griego y sepan, hermanos, cómo hacer un análisis sintáctico, ¿verdad? Un análisis, hermanos, de la palabra del Señor, saber qué tipo de palabras hay, ¿verdad? Clasificadas en la Biblia, que es lo que hacemos normalmente. Un exégeta va a la Biblia en el idioma original y cada palabra la interpreta, cada palabra la lee, ¿verdad? La traduce y la interpreta, si es un verbo, si es un sustantivo, si es un adjetivo, si es una partícula,
si es un adverbio, en fin, vamos analizando la Biblia en qué tiempo está, ¿verdad? ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Bueno, eso es un análisis sintáctico, pero todo, hermanos, eso nos va a llevar a una información muy profunda acerca de la palabra y podamos a poder estar, hermanos, seguros que cuando nos paramos en el púlpito estamos predicando la palabra de Dios. Así que eso es lo que queremos hacer en este curso, dar herramientas para el uso, hermanos, de nuestra interpretación bíblica. Ya más adelante ustedes van a poder estudiar, si ustedes se interesan por el griego, ya, hermanos, ustedes sabrán cómo profundizar un poco más, pero la herramienta que queremos dejarles es que ustedes sepan usar diccionarios, ¿verdad? Bíblicos para que puedan interpretar la palabra del Señor. Así que es importante. Yo les prometo algo en este curso. Ustedes no van a salir de aquí hablando griego, ¿verdad? Eso se los prometo, ¿verdad? Eso se los prometo, pero sí les voy a enseñar un canto o dos cantos en griego para que ustedes los canten, ¿verdad? Para que ustedes se lo lleven. Y si alguien nos hace el favor, puede ir a comprar yogur griego y lo comemos. Nada, no es cierto. Bueno, pero esa es la idea, ¿verdad? Que podamos, hermanos, conocer la palabra del Señor. Vamos a ir, por favor, hermanos, ahí en este manual, trabajo que les entregamos, hermanos. Vienen ejercicios, vienen, hermanos, algunos ejercicios que ustedes y yo vamos a ir haciendo a lo largo de la clase, ¿verdad? Yo espero que podamos abarcar toda la información que viene aquí, ¿verdad? Este material es parte de un material que yo uso en las escuelas bíblicas para dar clases. Gracias a Dios, ¿verdad? Dios nos ha permitido dar clases en varias escuelas bíblicas y este material que yo les di, hermanos, es un resumen del material que yo he usado en MacDiel, en el Instituto Bíblico MacDiel desde el 2015, que estoy dando clases de ahí de griego, ¿verdad? Entonces lo hemos sintetizado un poco para que ustedes lo puedan tener y es lo más importante, lo más necesario para poder introducir, hermanos, al griego del Nuevo Testamento. Así que vamos a ir analizando, ¿verdad? Ahí en la página 3 viene la introducción y solamente es un dato histórico para poder introducirnos, para poder entender un poco más acerca de dónde proviene el idioma, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que en la Biblia tenemos diferentes contextos, ¿verdad? Diferentes contextos. Desde el Antiguo Testamento Dios habló, ¿verdad? Dios comunicó al ser humano su voluntad y lo hizo en base, hermanos, a datos históricos, ¿verdad? Lo hizo en base a datos culturales, a datos contextuales que las mismas personas que son mencionadas en la Biblia pudieron desarrollar. Y nosotros tenemos, según la interpretación bíblica y según, hermanos, el contexto histórico de la palabra del Señor en el estudio de la bibliología, se nos dice que el primer escritor de la Biblia, ¿quién fue? Moisés. Creemos que Moisés fue el primer escritor de la Biblia, a menos que consideremos el libro de Job, que se cree que el libro de Job es el primer libro escrito y que todavía no sabemos quién lo escribió. Sin embargo, muchos se lo atribuyen a Moisés, ¿verdad? Pero fuera de esto entendemos, hermanos, que antes de Moisés no tenemos ningún dato histórico sobre escritura, sobre una palabra escrita, ¿verdad? Inspirada. Solamente después, hermanos, del Pentateuco o a partir del Pentateuco tenemos, hermanos, datos históricos de escritura. Y entonces entendemos, hermanos, que al no conocer, hermanos, testimonios escriturales de algún idioma conocido, creemos que en los primeros años de la escritura bíblica o antes de la escritura bíblica, Dios habló al ser humano en el idioma, ¿verdad? En el idioma original de cada pueblo, ¿verdad? De alguna manera Dios se comunicó con Abraham. ¿Qué idioma hablaba Abraham, hermanos? Caldeo. ¿Y cuál era el idioma caldeo? Hebreo no, porque todavía no existían los hebreos. ¿Qué idioma hablaría Abraham? ¿Alguien se ha preguntado esto? Bueno, es una incógnita, hermanos, ¿verdad? Lo único que podemos determinar o que podemos decir es que Abraham hablaba el idioma de su región, ¿verdad? De Ur tal vez, ¿verdad? O de idioma, decía el hermano caldeo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es lo único que podemos asegurar, pero a partir de ahí Dios comienza a tener un trato con Abraham en ese idioma en el cual Abraham hablaba. Lo que entendemos también es que Dios habla cualquier idioma, porque Él es el padre de los idiomas, ¿verdad? ¿Sí? Él es el que diseñó las lenguas para la gente. Así que a partir de ahí Dios tiene un encuentro con Abraham y entonces, hermanos, el pueblo escogido de Dios comenzó Dios a diseñar un idioma para hablar a su pueblo. Más adelante encontramos, hermanos, como desde la salida de Egipto a Babilonia, ¿verdad? Hasta el tiempo de la deportación de Babilonia, Dios utilizó el idioma hebreo para hablarle al pueblo, ¿verdad? Y utilizó a escritores como Moisés, ¿verdad? Para poder desarrollar esta escritura. Más adelante los demás escritores que encontramos después del Pentateuco
en los libros históricos, Dios utilizó a personas como Samuel, ¿verdad? Comenzó a utilizar personas, hermanos, para que hablaran al pueblo la palabra del Señor. Más adelante del exilio, hasta el comienzo del periodo intertestamentario, se utilizó el idioma arameo. ¿Por qué? Porque era el idioma, hermanos, que se hablaba en la región donde vivía este pueblo escogido por Dios. Así que se hablaba, hermanos, el idioma arameo, y Dios comenzó de alguna manera, hermanos, a diseñar este idioma para que se hablara, ¿verdad?, en medio de ese tiempo. Ahora, durante el periodo intertestamentario se comenzó a utilizar el griego, perdón, como lengua de traducción e interpretación del Antiguo Testamento, y de esto, hermanos, podemos ver el resultado hecho en la traducción de los 70. ¿Alguien ha escuchado acerca de la Septuaginta? ¿Qué es la Septuaginta, hermanos? La versión Septuaginta. La versión Septuaginta, hermanos, es una Biblia que 72 eruditos judíos, ¿verdad? 72 escribas judíos tradujeron en el siglo II antes de Cristo por petición, hermanos, de un emperador griego. Y entonces él les pide que traduzcan la Biblia que estaba escrita en hebreo, que la traduzcan al griego para su comprensión y para tenerla, hermanos, dentro de la biblioteca de Alejandría, ahí en Egipto. Y entonces ellos lo traducen y se diseña esta Biblia. Este libro es un compendio de los libros del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuántos libros tiene nuestra Biblia? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. Son cosas que debemos conocer, ¿verdad? Son datos muy, muy sencillos. 39 libros. En la Biblia hebrea, hermanos, en lo que es la Biblia hebrea, solamente había 24 libros. ¿Por qué cuando se traduce a los 70, cuando los 70 traducen a la Septuaginta, por qué ahora hay 39? Bueno, los traductores lo que hicieron fue que diseminaron, ¿verdad? Cortaron o comenzaron, hermanos, a separar algunos libros de acuerdo, hermanos, a su contexto histórico, ¿verdad? Y su contexto, hermanos, literario, perdón. Entonces ellos formaron 39 libros. Por ejemplo, el compendio del Pentateuco, que nosotros conocemos como Pentateuco, ¿cuántos libros son? 5. Esos 5 libros eran un solo tomo, como Moisés los dejó. Pero ¿qué hicieron los 70, los 72? Lo separaron de acuerdo, hermanos, al contexto y de acuerdo a la temática. Entonces, ¿qué encontramos en el Génesis? La creación del hombre. ¿Qué más? El llamamiento de Abraham, ¿verdad? Bueno, antes de Abraham está Noé, ¿verdad? Entonces ya eso nos hablan ahí de algunos aspectos dispensacionales. Después en Éxodo, ¿qué se narra? Es muy interesante porque solamente los primeros capítulos de Éxodo hablan sobre el Éxodo, pero después de qué se habla? Del tiempo de Israel en el desierto, ¿verdad? Entonces hablan datos históricos sobre el tiempo de Israel en el desierto, y eso es lo que se narra. Levítico, ¿qué habla? Son leyes en medio del desierto. ¿Qué leyes encontramos? Leyes de salubridad, ¿verdad? Leyes de convivencia, ¿verdad? Leyes ceremoniales. Entonces le encontramos un contexto que tiene que ver con las leyes. Ahora se le pone el libro Levítico porque precisamente la tribu a la cual Dios había llamado era la tribu, hermanos, que legislaba esto, ¿verdad? Recuerde que el pueblo hebreo, ya hoy no, pero antes, hermanos, su legislación más adecuada era una legislación religiosa. Entonces el pueblo hacía lo que la Torá decía, ¿verdad? Entonces ellos se sometían a la voluntad teocrática. Entonces lo que Dios dice era lo que el pueblo hacía. Después del Levítico, ¿qué libro sigue? Números. ¿Qué narra el libro de Números? Más leyes, hermanos, pero ahora desde un contexto histórico, no solamente legal, ¿verdad? ¿Sí? Se nos hablan de algunas historias, ¿verdad?, que pasaron en el tiempo, hermanos, en Números. Y se nos habla cuando Moisés le pegó a la roca, ¿se acuerdan? ¡Pum! Le pegó no sé si era un bastón, bueno, era con el bastón, dice la Biblia. ¡Pam! Le pegó con el bastón. ¿Sí? Estaba bien enojado Moisés, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Airaos, pero no le peguéis a la roca, dice así la Biblia. No, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis, porque a veces nos enojamos, ¿verdad? Entonces ahí soltamos, ¿verdad?, el golpe, ¿verdad? Entonces esto nos habla de Números. Y luego el último libro de Deuteronomio nos hablan de últimos datos históricos acerca de la vida en el desierto y previo a la conquista, ¿verdad? El llamamiento de Josué, ¿verdad? Entonces encontramos, hermanos, cómo los 70 diseminaron esta sección, al igual que otras más que encontramos ahí en la Biblia. Por ejemplo, hermanos, Esdras, Nehemías y Esther era un solo tomo, ¿verdad? Esther, hermanos, sucedió a mediados del libro de Nehemías. Hasta el capítulo 7 se nos narra datos históricos en Jerusalén. Después en el capítulo 7, hermanos, entra el dato histórico de Esther, ¿verdad? Y después de este capítulo, hermanos, comienza otra vez a narrarse en Nehemías el dato histórico en Jerusalén. Esther, recuerde que fue narrado ¿dónde? En Persia. Así que es un dato histórico en otro contexto. Sin embargo, se nos habla en este radio de
de información. Así que los 72 lo que hicieron fue que diseminaron datos o los libros de acuerdo, hermanos, a los datos históricos y también al dato sistemático del conocimiento, hermanos, de los contextos, ¿verdad? Y de los temas que se narran en la Biblia. Pero bueno, esto nos enseña, hermanos, la importancia de la interpretación, ¿verdad? Porque decíamos hace rato que no era lo mismo vivir, por ejemplo, cuando hablamos de Esther en Persia, que vivir, hermanos, en Jerusalén en el contexto, hermanos, del posexilio, ¿verdad? Porque previo al exilio, cuando, por ejemplo, hablamos en el tiempo de Salomón, ¿qué era lo que encontrábamos en Jerusalén según los datos bíblicos? Hermanos, encontrábamos riquezas, encontrábamos abundancia, encontrábamos en el tiempo de Salomón un pueblo, hermanos, que vivió la época dorada, ¿verdad? En ese tiempo. Pero después del exilio, ¿qué encontramos cuando regresan? Ruinas. ¿Qué más encontramos? Pobreza, hambre. Encontramos enemigos contra Jerusalén, que en el tiempo de Salomón no había enemigos que pudieran derrotar al pueblo de Israel, ¿verdad? Recuerde que Salomón estableció ciudades fortificadas donde había un ejército impresionante que defendía la ciudad y defendía la nación. Sí que encontramos contextos distintos y por eso tenemos que interpretar. Ahora, en el contexto del Nuevo Testamento sucede algo muy similar, ¿verdad? Sucede algo muy similar. Los evangelios, hermanos, son escritos en un contexto, ¿verdad? En el contexto palestino, en el contexto galileo, dependiendo de la región donde esté Jesús. Así que no podemos interpretar, hermanos, la pesca milagrosa, por ejemplo, igual, hermanos, que, por ejemplo, la parábola del sembrador, porque están en contextos muy distintos, ¿verdad? Son contextos distintos. La pesca milagrosa se da en el contexto galileo y la parábola del sembrador está en el contexto palestino. Entonces son regiones distintas donde tenemos que identificar los contextos políticos, los contextos culturales, los contextos religiosos. Tampoco podemos identificar los evangelios de la misma manera que las cartas o el libro de los Hechos, porque cuando después, hermanos, del capítulo 14 de Hechos, comenzamos a ver que los apóstoles comienzan a salir a evangelizar a Asia, a otras partes del mundo, que no son, hermanos, el contexto de Jerusalén y sus alrededores, nos damos cuenta que el contexto es totalmente distinto, ¿verdad? Y entonces, mientras que en Jerusalén estaba el templo para Jehová, en Éfeso, por ejemplo, ¿qué había? Estaba el templo de Diana, ¿verdad? Entonces, es un contexto religioso totalmente distinto. Y eso, hermanos, nos lo da el estudio de la palabra del Señor, ¿verdad? Pero antes de poder llegar al contexto, tenemos que llegar a la interpretación escritural, ¿verdad? A la interpretación, hermanos, gramatical, para poder entonces entender por qué el autor está hablando de esta manera, ¿verdad? Y por qué el autor está enseñando. Pero bueno, con la helenización del mundo, hermanos, ¿qué es la helenización? Cuando Carlomagno, hermanos, gobernó gran parte de Asia, ¿verdad? De África y muchos lugares alrededor, el griego se convirtió en el idioma universal de comunicación, de comercio y de transmisión del pensamiento, ¿verdad? La colonización intelectual fue tan importante, hermanos, fue tan determinante que hasta el pueblo judío en la diáspora, sobre todo en su sede más importante que era Alejandría, adoptó el griego como lengua de traducción e interpretación del Antiguo Testamento. De ahí surge, dijimos, la Biblia de los 70 o la versión de los 70, la Septuaginta, ¿verdad? Igualmente este idioma fue utilizado para describir los denominados libros apócrifos o libros deuterocanónicos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esta sección, hermanos, donde en ese tiempo comenzaron ya a surgir libros, hermanos, que la gente escribía, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, en el caso de los apócrifos, decía, por ejemplo, él es un rabino, pero tengo ganas de escribir algo, tal vez así, no, yo sí lo quiero interpretar, ¿verdad? Pero le voy a poner que Moisés lo escribió, entonces comenzaban a escribir en nombre de Moisés y comenzaban a dar datos fantasiosos, ¿verdad? Datos, hermanos, que ni siquiera eran históricos, solamente eran fantasías, y entonces lo sacaban a publicación y la gente decía, lo escribió Moisés. O por ejemplo en el caso de Salomón, ¿verdad? Hay un libro que habla sobre la vida de Salomón y un llamado a Salomón. Entonces decían, ese es un libro que escribió Moisés o escribió Salomón. Y la gente, algunos lo creyeron, pero debido a la interpretación escritural, muchos fueron desechados y se les conoce como libros apócrifos. Pero luego se daba el dato de otros libros, hermanos, que habían verdaderamente algún discípulo de algún escriba o de algún escritor de la Biblia que escribía, ¿verdad? Y no solamente escribía el nombre, ¿verdad? Sino que escribía datos históricos que eran relevantes para la historia, válgame la redundancia, ¿verdad? Pero que no eran relevantes para el dato espiritual y que obviamente no eran inspirados por Dios. A estos se les conoce como deuterocanónicos, ¿verdad? Deuterocanónicos. Entonces se hablaba del libro de Enoc, por ejemplo, los Macabeos, que es un libro deuterocanónico, no es un libro apócrifo, es un libro deuterocanónico.
que da datos históricos que son relevantes para la historia de Israel, pero no son relevantes de manera inspiracional, porque tiene algún dato, hermanos, que no es a lo mejor certero. Entonces vemos la diferencia entre los libros apócrifos y deuterocanónicos, pero existían, ¿verdad? Ahí estaban, los podemos datar, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la importancia, hermanos, de la interpretación? Bueno, como líderes, como ministros, como predicadores de la palabra, nosotros fundamentamos nuestra interpretación, hermanos. Nosotros fundamentamos, nuestra predicación en la interpretación de la palabra, porque lo que queremos comunicarle a la gente es, hermanos, el mensaje de Dios para ellos, ¿verdad? Hay un libro, hermanos, que se llama Antropología Cultural, desde una perspectiva cristiana, que escribe un escritor que se apellida Grunland, y él dice una frase que a mí me gusta mucho, que dice que Dios nos llamó a predicar el mensaje de Jesús, no a predicar mis ideas, no a predicar mis pensamientos, no a predicar mi cultura. Y a veces cometemos ese error, queremos interpretar la Biblia de acuerdo a nuestro pensamiento, a nuestro criterio, a nuestra cultura, a nuestra enseñanza, pero nuestra mayor, hermanos, prioridad es presentar el mensaje de Jesucristo. Así que al momento de yo interpretar la escritura de acuerdo a lo que el autor original nos dice, yo estoy seguro de que estoy entregando un mensaje fidedigno de Dios para la gente, ¿sí? Es el profeta el que está hablando en ese momento de parte de Dios, ¿verdad? Así que nuestra responsabilidad es estudiar la palabra, nuestra responsabilidad es ser serios, hermanos, en la interpretación para que nuestra exposición bíblica, hermanos, de la palabra del Señor, hermanos, sea completa, ¿verdad? Así que necesitamos conocer los idiomas originales, ¿verdad? Yo les decía, la idea no es que usted conozca, que usted sepa hablar en griego, la idea no es que usted sepa hablar hebreo, la idea no es que usted mastique el arameo, no, la idea es que usted interprete la palabra, que eso es lo más importante, porque a veces conocemos los idiomas, pero no sabemos interpretar, ¿verdad? Los traductores, por ejemplo, hermanos, cuando una persona traduce la Biblia, no lo hace de la noche a la mañana, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tardará? Hay gente que tarda hasta 20 años para traducir un libro de la Biblia, 15 años. Muchas de las versiones que tenemos hoy en día son traducciones, más que versiones, tardaron años en ser traducidas. ¿Por qué? Porque se requiere de pasos adecuados para conocer no solamente, hermanos, la traducción como tal, pero también, hermanos, los contextos gramaticales para entonces interpretar de manera correcta, ¿verdad? Para interpretar de manera adecuada. Entonces tenemos que conocer, pues, inclusive, hermanos, el idioma para poder traducir correctamente. Por ejemplo, da el caso de la palabra doulos. ¿Alguien ha escuchado la palabra doulos, que es una palabra en griego? Pablo, por ejemplo, cuando se presenta siempre dice Pablo, apóstol, ¿verdad? Y siervo de Jesucristo. La palabra doulos significa siervo, ¿verdad? Pablo se presenta como un siervo de Jesucristo. Pero en griego, hermanos, hay 7 palabras distintas para hablar de un siervo, ¿sí? Una de ellas es la palabra jornalero, por ejemplo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hay una historia bíblica, una parábola que Jesús menciona sobre un jornalero. ¿Quién es? ¿Cuál es? La del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo, hermanos, se fue de su casa huyendo de su padre y quiere regresar, él dice, le voy a hablar con mi papá, porque ya no aguanto estar aquí entre los cochinitos, ¿verdad? Entonces le voy a decir que me haga como uno de sus, ¿qué? De uno de sus siervos, uno de sus jornaleros. Pero el jornalero iba y trabajaba y se le pagaba lo que el patrón le iba a pagar y se iba. O tal vez se les daba un lugar para quedarse, pero era un siervo de ¿qué? De paga. Entonces el hijo pródigo no fue tan, ¿verdad? ¿Sí? O sea, no, fue inteligente, él quería que le pagaran, ¿verdad? ¿Sí? Él fue un siervo que quería que le dieran, ¿verdad? Yo voy a ser jornalero. Pero en el caso de Pablo, cuando Pablo dice que él es un doulos, el doulos, hermano, no recibía pago. El doulos no se le pagaba. El doulos, hermanos, era ese esclavo que se encontraba siempre en la casa del amo y hacía lo que el amo le decía. Entonces el doulos ni su familia le pertenecía. El amo podría ir por sus hijos, por ejemplo, y decir, lo voy a vender. Lo voy a poner de este lado. A su mujer se la podía quitar cuando él quisiera y la vendía como esclava, porque todas sus posesiones no eran de él, eran del amo. Toda su vida era del amo. Si el amo un día se le ocurría, voy a matarlo porque ya no me cae bien, lo mataba, ¿verdad? Porque el amo mandaba sobre el siervo. Así que Pablo no se presenta como un jornalero, Pablo se presenta como un ¿qué? Entonces esa es la actitud del siervo de Dios. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. El Señor es nuestro amo y Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Así que lo que tenemos es de Dios, lo que pensamos viene de Dios, lo que predicamos viene de Dios, nuestra familia es de Dios, nuestras posesiones son de Dios, nuestro ministerio es de Dios. Así que nosotros como doulos no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Vemos la interpretación, hermanos?
tenemos que considerar lo que la Biblia nos enseña acerca de estas palabras que son muy interesantes, que a veces somos familiarizados con ellas, pero no las conocemos a profundidad. Ahora, ¿por qué la Biblia dice Pablo, siervo de Jesucristo, y no dice Pablo, esclavo de Jesucristo? Bueno, porque cuando Casiodoro de Reina, hermanos, está traduciendo la palabra, ya comenzaba un movimiento de abolición a la esclavitud en el mundo. Así que si Casiodoro de Reina ponía Pablo, esclavo de Jesucristo, se iba a meter en un problema contextual. Su cultura lo iba a satanizar. Iba a decir, ¿cómo la Biblia habla acerca de la esclavitud? Y hoy en día lo vemos, ¿verdad? Cuando hay gente en las redes sociales que publica en contra de la Biblia, dicen, la Biblia habla acerca de la esclavitud, ¿verdad? Lo vemos así. Pero Casiodoro de Reina fue inteligente, dice, bueno, en vez de poner esclavo, vamos a poner siervo. Entonces la palabra siervo está un poco más suavecita, ¿verdad? Siervo, y ahora interpretamos al siervo como ese que anda con corbata y anda, hermanos, lujoso, ¿verdad? Pero la palabra sí, ándale, hasta le hacemos siervo, ¿verdad? Entonces, pero la verdadera esencia del siervo, hermanos, es el que sirve, ¿verdad? Es el que está ahí, hermanos, para lo que el amo quiera que se haga, ¿verdad? Entonces, ahora, es muy interesante porque normalmente, si ustedes ven, por ejemplo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, José fue siervo de Potifar, pero según la interpretación, José, hermanos, no era, aunque era un siervo, un esclavo, porque Potifar lo compró, ¿verdad? Como un esclavo. José, se interpreta que José, hermanos, era el mero jefe de la casa de Potifar. Así que José no era cualquier esclavo, ¿verdad? José era un mayordomo. Había diferentes clasificaciones de esclavos. La Biblia nos pone a nosotros como mayordomos. Así que eso es algo interesante porque quien le da la dignidad al siervo es el amo, ¿verdad? Así que nosotros como siervos del Señor, aunque somos esclavos de Jesucristo, somos mayordomos, ¿verdad? Esa es la clasificación que nos da Dios. Así que tenemos dignidad, ¿sí? No somos cualquier siervo, ¿verdad? Tenemos dignidad de parte de nuestro amo. Así que tenemos, hermanos, esta interpretación tan hermosa que no solamente somos hijos adoptados de Dios, pero también somos mayordomos del Señor. Es una esclavitud que nos da dignidad, ¿verdad? Qué hermoso es saber esto de la palabra del Señor. Muy bien, la relación del griego koiné con el Nuevo Testamento. Nosotros conocemos, hermanos, la Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego, ¿verdad? Los idiomas, hermanos, que se utilizaron para la escritura de la Biblia tienen que ver con el contexto, ¿verdad? Histórico. Hebreo se escribió, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. ¿Por qué? Porque era el idioma que se hablaba comúnmente cuando Moisés escribió, ¿verdad? Cuando Moisés, hermanos, da esta palabra, cuando los escritores del Antiguo Testamento, hermanos, predican. Ahora, ya dijimos que en el tiempo, hermanos, postexílico, el idioma oficial era el arameo. Y aunque la escritura fue escrita en hebreo, sin embargo, también hay datos, hermanos, del arameo dentro del contexto escritural, ¿verdad? Ahora, para el tiempo de Jesús, el idioma a partir del año 330 antes de Cristo hasta el 330 después de Cristo, ¿verdad? Un periodo de más de 600 años, el idioma oficial era el griego. Y entonces los escritos bíblicos los encontramos en griego, ¿verdad? Sin embargo, en el Nuevo Testamento encontramos 27 palabras en arameo, que son, hermanos, datadas precisamente en el contexto escritural, es decir, en esa región donde se escribieron esas palabras en arameo, ¿verdad? Es porque en esa región se hablaba arameo. Sin embargo, el idioma oficial de la gente era el idioma griego en el contexto comercial, ¿verdad? La gente en el tiempo de Jesús hablaba 3 idiomas o conocía 3 idiomas por lo menos, ¿verdad? Hablaban el hebreo cuando iban a las sinagogas y escudriñaban las escrituras, la interpretaban, ¿verdad? Hablaban hebreo cuando iban al templo a adorar, cuando iban al templo, hermanos, a escuchar la palabra. Hablaban el griego en su idioma comercial cuando iban a los tianguis, cuando iban, hermanos, a hacer sus compras, cuando iban, hermanos, por ejemplo, a la corte, por ejemplo, hablaban, hermanos, el idioma griego, ¿verdad? Cuando se comunicaban con los soldados romanos, hablaban griego. Y esto es algo muy interesante porque los romanos, pues, ¿qué idioma hablaban? El romano, ¿verdad? Hablaban el idioma romano. El latín todavía estaba apenas, hermanos, surgiendo, pero hablaban el idioma romano. Sin embargo, los romanos, hermanos, cuando ellos comenzaron a conquistar y se hace el imperio romano, ellos estaban encantados con la cultura griega, ¿verdad? Les gustaba mucho la cultura griega, tanto así que se apropiaron de su vestimenta, se apropiaron del Senado, se apropiaron, hermanos, de sus dioses. Muchos de los dioses de los romanos son, hermanos, simplemente le cambian los nombres al idioma, a los dioses de los griegos, ¿verdad? Por ejemplo, está Diana y Artemisa, ¿verdad? Que son prácticamente lo mismo, ¿verdad? Simplemente les cambiaron el contexto al romano. Pero era tanto su fascinación por la cultura griega que inclusive, hermanos, ellos adoptaron el idioma griego para poder, hermanos, procesar cualquier situación política, ¿verdad? Así que los soldados romanos en su
en su convivencia normal social hablaban el idioma romano, pero oficialmente cuando venía un jefe, por ejemplo, un centurión, o venía, hermanos, un líder, un general del ejército, ellos se comunicaban en griego, ¿verdad? Porque ese era el idioma oficial. Así que la cultura griega estaba, hermanos, la cultura helenista estaba en todo su apogeo, ¿verdad? En ese momento. Así que los judíos también tuvieron que aprender a comunicarse en griego. Y la cultura aramea, hermanos, el idioma arameo estaba también, pues era el idioma oficial, el idioma, digamos, el idioma materno, ¿verdad? Del pueblo. Así que la gente en su cultura muy coloquial se comunicaban en arameo y en griego, y cuando iban al templo, cuando iban a las sinagogas, se comunicaban en hebreo. Y entonces eran hermanos, gente que conocía 3 idiomas por lo menos. Y más allá de esto, pues si alguno vivía en alguna región donde, por ejemplo, hermanos en Etiopía, ellos tenían que hablar también el idioma etíope para poder conocer. Así que eran hermanos, muchos eran políglotas, ¿verdad? Hablaban muchos idiomas, muchas lenguas, ¿verdad? Yo no me emociono cuando entiendo algo en inglés, ¿verdad? Lo entiendo porque no lo hablo, pero lo entiendo de repente, ¿verdad? Que me dicen algo y lo hago o atiendo, bueno, pues qué emoción, ¿verdad? Pero bueno, yo sé hablar con la F como los mexicanos, ¿verdad? O fola, facol. Pero bueno, es otra idea. Pero bueno, entonces los idiomas, hermanos, son muy interesantes. Ahora, en el contexto escritural, hermanos, el griego está presente, ¿verdad? Porque fue escrito en griego. Sin embargo, hay diferentes clasificaciones de griego, ¿sí? Hay diferentes clasificaciones de griego. Cuando venimos a la iglesia, normalmente hablamos de un idioma un español muy formal o un inglés muy formal, dependiendo de cómo usted en qué iglesia, qué tipo de iglesia vaya. Pero el idioma que hablamos es un español formal. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Verdad? Bendecidos. Amén. Aleluya. Estamos contentos y agradecidos con Dios. Somos formales. Pero en nuestro contexto coloquial o contexto, hermanos, social, hablamos un español más sencillo, ¿verdad? No somos tan formales, somos informales, ¿verdad? Así pasaba en el tiempo, ¿verdad? En las escrituras tenemos, hermanos, un idioma formal, pero también, hermanos, en el contexto cultural, ¿verdad? O social, la gente hablaba un poco más informal. Así que en el contexto literario, hermanos, encontramos cómo algunos libros de la Biblia son escritos, hermanos, muy formales, y otros, de acuerdo al escritor, pues son algo informales. Por ejemplo, los más literarios, encontramos ahí el libro de Hebreos, que es un libro muy literario, el libro de Hechos, el Evangelio de Lucas, las epístolas de Pablo son muy formales. Recuerda quién era Pablo, ¿verdad? Pablo era un hombre estudiado. Santiago, el hermano de Jesús, Pedro y Judas. Ahora, la diferencia de Pedro, hermanos. Pedro en su primera carta, cuando ustedes lo leen, y si ustedes lo leen desde el contexto griego, desde el idioma griego, primera de Pedro se dice que la primera epístola de Pedro es el libro más literario de todos. Es el libro con una altura griega, en el idioma griego, más alto de todos. Primero de Pedro, primera epístola de Pedro. Ningún otro libro, ni siquiera las epístolas de Pablo, se le asemejan a la altura del idioma que utilizó Pedro en esa primera epístola. Y luego cuando ustedes leen segunda de Pedro, es una de las peores griegos que puede haber, ¿verdad? Es uno de los peores griegos que puede haber, porque Pedro, aunque él conocía el griego, pues recuerde que Pedro era un pescador, ¿verdad? Ahora, ¿por qué la primera está con una altura tremenda? Es que en la primera tiene que ver eso. ¿Quién fue el amanuense? Si usted lee primera de Pedro, al final Pedro menciona a un personaje. ¿Se acuerdan quién era? A ver, lean el primera de Pedro. Al final, ahí Pedro menciona a alguien que le ayudó a escribir. No fue Bernabé. Voy a sacar mi Biblia también. ¿A quién menciona Pedro que le ayudó a escribir? Silvano. ¿Quién era Silvano, hermanos? Silvano lo encontramos en la Biblia como uno de los colaboradores de Pablo, muy cercanos. Sin embargo, Pedro y Pablo no estaban peleados, así que Silvano también en algunas ocasiones acompañó a Pedro. Silvano es el mismo personaje de la Biblia que menciona como Silas. Recuerde que en el mundo antiguo los hombres hermanos tenían diferentes nombres de acuerdo al lugar donde estaban. Entonces, cuando eran muchos, por ejemplo, los que eran judíos, en el caso, por ejemplo, de Pablo entre los judíos se llamaba Saulo, y entre los helénicos o los gentiles se llamaba Pablo. No es que Dios le haya cambiado el nombre a Pablo, porque a veces predicamos esto y decimos, es que Dios le cambió el nombre a Pablo. No, es que en el contexto judío, Pablo era Saulo, ¿verdad? Saulo, y le ponían de Tarso. ¿Por qué? Porque Pablo venía de Tarso, ¿verdad? Sin embargo,
en el contexto, ¿por qué se mencionaba el lugar de origen? Porque los judíos así lo hacían, para poder entender de dónde provenía este personaje, pero su nombre era Saulo. Después, hermanos, después del llamamiento de Saulo y después de un tiempo en el cual Pablo comenzó a relacionarse con los gentiles, se ve el cambio de nombre, ¿verdad? Y encontramos a Pablo, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo. Ya no se menciona su lugar de origen, solamente se menciona su nombre. Entonces, en el contexto de ese tiempo, hermanos, así se utilizaba. Silvano, hermanos, era el nombre judío de este personaje que encontramos aquí. Pedro, al ser judío, lo menciona como Silvano, ¿verdad? Lo menciona como Silvano, pero cuando Pablo lo menciona, dice Silas, ¿verdad? Era su nombre gentil, era su nombre, hermanos, helénico. Así que este personaje, hermanos, era un erudito. Esto era un personaje importante. Ese se conocía de pe a pa el idioma griego, ¿verdad? Entonces, cuando Pedro escribe la primera epístola, Pedro, hermanos, utiliza al amanuense. Yo no sé si han visto de repente en redes que dicen memes, ¿verdad? Dice, no, Pedro, ¿cómo vamos a escribir eso? Ah, bueno, entonces escríbele así, ¿verdad? ¿Sí han visto esos memes? Bueno, algo así sucedía, ¿verdad? Pedro le dictaba a Silas o a Silvano, y Silvano, hermanos, le cambiaba, era su editor, ¿verdad? Era el que editaba la carta. Pero resulta que en la segunda epístola de Pedro, ya Silas ya no estaba con él. Silvano ya no estaba, entonces Pedro tuvo que escribir de urgencia y no hubo quien editara su carta. Y entonces Pedro escribió como pudo, hermanos. Pedro escribió como Dios le dio a entender en ese momento, ¿verdad? Ahora, el hecho de que el contexto literario, que la altura griega no esté, hermanos, como en la primera carta, no le resta su autoridad inspiracional. Porque Dios lo que quiere es hablarle al pueblo en el idioma lo más sencillo posible, ¿verdad? Eso es lo más importante, ¿verdad? Entonces, el libro sigue siendo un libro inspirado por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Sin embargo, encontramos simplemente un tipo de lenguaje distinto porque precisamente quien le ayudó a Pedro en la primera carta ya no estaba en la segunda, ¿verdad? Así que es algo interesante poder analizar esos datos, hermanos, porque nos llevan a considerar, ¿verdad?, la importancia, ¿verdad?, que hay en la interpretación escritural y la importancia de tener un editor, ¿verdad? Siempre es bueno que busquemos a alguien que nos ayude cuando hacemos nuestros sermones. No que nos haga el sermón, pero sí que nos diga, mira, esto que dijiste a lo mejor está fuera de orden, ¿verdad? Entonces es bueno que lo podamos interpretar. Ahora, el libro menos literario es el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis, hermanos, se da en un contexto, en una isla, ¿verdad? En la isla de Patmos, ¿verdad? Se da en un contexto, hermanos, donde está el autor, que es Juan el apóstol, recibiendo, hermanos, un mensaje del cielo, ¿verdad? Está recibiendo una visión de los eventos futuros, ¿verdad? De un evento escatológico. Y entonces Juan, hermanos, está recibiendo esta profecía, hemos bien dicho este dato, hermanos, esta visión, perdón. Y Juan, hermanos, recibe información que no es literal, sino que muchos de los datos que se nos dan ahí son datos que usan muchas figuras, ¿verdad? Muchas figuras alegóricas, ¿verdad? Que a lo mejor a la comprensión de nosotros no podemos entenderlo, sin embargo, es lo que Dios le da a Juan, y Juan comienza a escribir de acuerdo a lo que él está tratando de interpretar, ¿verdad? Entonces vemos esta situación, hermanos, donde el libro tiene muchas figuras alegóricas, ¿verdad? Muchas figuras de interpretación más profundas, ¿verdad? Y por eso surgen escatólogos que de repente cuando están interpretando encontramos algunas diferencias entre las interpretaciones. ¿Por qué? Porque son figuras alegóricas en muchos casos. Así que encontramos, hermanos, que cada quien va a interpretar de acuerdo al criterio, ¿verdad? A su criterio nominal, por ejemplo, a su criterio, hermanos, si alguien es pentecostal, si alguien es, hermanos, otro movimiento, de otra interpretación teológica, va a interpretarlo de acuerdo, hermanos, a su criterio. Pero eso es algo válido hasta cierto punto. Sin embargo, vemos, hermanos, cómo esto sucede. Entonces aquí tenemos el libro menos literario, el Apocalipsis. Hablemos un poquito de las peculiaridades del Koiné. En el Koiné, hermanos, que es el idioma que se escribió la Biblia, no encontramos, bueno, perdón, encontramos la incorporación de matizaciones provenientes del mundo judío. Este idioma, hermanos, que fue escrito en la Biblia, no era un idioma que se hablara comúnmente en medio de las personas, aunque la traducción de Koiné significa común, ¿verdad? Algunos inclusive lo traducen como vulgar, hablando de algo muy normal. Sin embargo, al encontrar en la palabra del Señor que se introducen expresiones que antes no existían en el griego, ¿verdad?, nos da a entender que era un libro que tenía que ser interpretado en muchos casos por personas que no hablaban, hermanos, o no tenían como fundamento el idioma hebreo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque encontramos, hermanos, matizaciones provenientes del mundo judío. Dice ahí en relación al significado de importantes términos como por ejemplo la palabra logos. La palabra logos es una palabra que está en griego, que significa palabra, ¿verdad? Palabra. Sin embargo, cuando encontramos en la Biblia que Jesús es el logos de Dios,
En Primera de Juan, cuando dice, y el verbo se hizo carne, dice la Biblia, y el logo se hizo carne, ¿verdad? Los gentiles tal vez no entendían a profundidad lo que se está hablando, aunque la interpretación filosófica griega sí habla acerca de un logos o de la palabra encarnada. Bueno, la palabra esencialmente filosófica, pero no la palabra encarnada. El autor entiende esa expresión, ¿verdad? Y lo expresa de acuerdo al término gentil. Más adelante les explicaré un poco más acerca de eso, pero es muy interesante cómo esas expresiones, logos, ágape, ¿qué significa ágape? Amor, ¿verdad? Amor, ¿verdad? Después la palabra apóstolos, ¿qué significa apóstolos? Bueno, ya ahorita se hizo ¿cómo se dice? La transliteración de la palabra apóstolos a apóstol, ¿verdad? ¿Cómo interpretamos quién es un apóstol? Entonces interpretamos al apóstol como aquel que es enviado, mensajero de Dios, un enviado de Dios, un llamado de Dios a un ministerio específico, ¿verdad? ¿Sí? Sin embargo, en el contexto escritural, hermanos, el apóstol era un enviado, simplemente. Entonces, una persona a la cual se le enviaba por las tortillas, por ejemplo, ve por las tortillas, ese era un apóstol. O ve y dile a tu abuelita, ¿verdad? Que nos mande, ¿verdad? Comida o que nos mande algo, ese era un apóstolos, ¿verdad? Entonces, pero en el contexto escritural, solamente a las personas que tienen un llamado se les da este contexto, ¿verdad? Ahora, bíblicamente encontramos 12 apóstoles, ¿verdad? Entre ellos Pablo, ¿verdad? Sin embargo, bíblicamente también encontramos más apóstoles, ¿verdad? ¿Sí? Como por ejemplo, hermanos Priscila y Aquila, la Biblia los interpreta como apóstoles, no en el contexto del llamado de Jesucristo, porque solamente encontramos a 12 llamados de Jesucristo. Sin embargo, hermanos, la palabra apóstol como tal, ¿verdad? Sí está haciéndose ver en los ministerios como ellos dos que ya mencioné, como Silas, por ejemplo, como Tomás, perdón, como Tomás, no, como Lucas, perdón, ¿verdad? Que son enviados por la iglesia para desarrollar un ministerio misionero, ¿verdad? Entonces, esta palabra dentro del contexto literario, pues sí es válida, ¿verdad? De hablar de que son apóstoles. La palabra episcopos, ¿quién es un episcopos? ¿Cómo traducimos la palabra episcopos? Episcopos, que nosotros los católicos lo utilizan como el episcopo, es algo episcopal. Bueno, en el contexto griego, hermanos, significa anciano. Pero los gentiles no utilizaban, hermanos, el contexto de los ancianos, ¿verdad? Ellos no tenían este rango, ¿verdad? Vamos a decir así. ¿Quién lo tenían? Los judíos. Los judíos sí hablaban de sus ancianos, ¿verdad? Y los respetaban y los honraban. Para muchos los rabinos eran ancianos, eran episcopos, pero ahora en el contexto griego se utiliza la palabra episcopos para describir a esos líderes de la iglesia, ¿verdad? Que están sobre o están, vamos a decir, como pastores de la iglesia, ¿verdad? Entonces se mencionan estas palabras, muchas más, que en el contexto en el cual están escritos en la Biblia no eran considerados antes en el idioma griego original. También encontramos incorporación transliterada de semitismos, o es decir, hebraísmos. Por ejemplo, la palabra Abba, que era una palabra originalmente en hebreo, que fue introducida a este contexto griego, hermanos, y que ahora es utilizado como parte de la lengua griega, ¿verdad? O por ejemplo la palabra aleluya. ¿Qué significa aleluya? Alabado sea Jehová o alabanzas a Jehová, ¿verdad? ¿Sí? Esta palabra es una palabra hebrea, ¿verdad? Pero ahora es utilizada en el griego y es introducida al idioma griego, ¿verdad? O por ejemplo la palabra rabí. ¿Qué significa la palabra rabí? Maestro, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, que esta palabra también tiene su origen en hebreo y es ahora transliterada al griego. Es lo que pasa con nosotros también, ¿verdad? Cuando decimos, ¿dónde te parqueaste? Bueno, ya no sé si se utiliza todavía acá, ¿verdad? ¿Dónde te parqueaste? Esta palabra es una palabra inglesa, ¿verdad? Anglo, que utilizamos los hispanos, ¿verdad? Para decir dónde te estacionaste, pero lo utilizamos muy comúnmente aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es la incorporación, hermanos, transliterada de palabras a nuestro idioma. Ok, una palabra tan sencilla, ok, aquí se vale, pero en México alguien nos dice algo, ok, significa está bien, ¿verdad? Pero para nosotros es muy sencillo decir, ok, ok. Entonces hay palabras, hermanos, regionales o de otro idioma que son, hermanos, transliteradas, ¿verdad? A nuestro idioma, ¿verdad? Ojalá en México, ¿verdad? Ojalá. ¿Qué significa, hermanos? Si Dios quiere, ¿verdad? Pero es una palabra, hermanos, que es del contexto, eh, ¿cómo se dice? Musulmán, ¿verdad? El mundo musulmán, Alá, ¿verdad? Alá es el Dios de los musulmanes, ¿verdad? Ojalá significa si Dios quiere, ¿verdad? Entonces lo contextualizamos a nuestro idioma y lo usamos, ¿verdad? Pero es muy interesante, hermanos, cómo la Biblia utiliza estas expresiones. 3, términos provenientes gráficamente del griego clásico que adquieren en el koiné bíblico un nuevo significado. Por ejemplo, ahí la palabra que está ahí dice la palabra ángelos. ¿Alguien sabe lo que significa ángelos? Ángelos.
Tiene mirada de ángelos, de ángel. La palabra significa en español es ángel. Sin embargo, el ángelos, hermanos, en el contexto clásico del griego, la palabra ángelos es un mensajero, ¿verdad? Entonces, cualquier persona podía ser un ángelos. Sin embargo, en el contexto bíblico, la traducción es ángel. Entonces, en el contexto bíblico, los únicos ángeles son los seres celestes que sirven a Dios, ¿verdad? Son los mensajeros de Dios para dar un mensaje a las personas. Así que en el contexto bíblico hay palabras que se utilizan solamente, ¿verdad?, en el contexto mismo que la palabra nos enseña, ¿verdad? Y ya no encontramos que se utilice esta palabra ángelos para otra persona, ¿verdad?, más que a los servidores celestes de Dios. Así que vemos, hermanos, cómo la Biblia da estas expresiones. Es muy interesante, hermanos, porque yo estaba leyendo un libro acerca del idioma griego y decía que en los primeros siglos del cristianismo, inclusive muchas personas que desconocían el idioma como tal, pensaban que este griego era un griego celestial, es decir, que era un idioma especial que había Dios enviado para escribir las epístolas y para escribir el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así que había personas, hermanos, que tal vez por razón de ignorancia creían que este griego era un griego celestial, un griego, hermanos, divino, ¿verdad? Es usado específicamente para la Biblia. Sin embargo, más adelante vemos cómo los estudiosos de gramática, los estudiosos, hermanos, de interpretación bíblica, pudieron entender que simple y sencillamente, hermanos, eran semitismos o eran, hermanos, con conceptos, hermanos, del otro idioma o de otros idiomas que fueron utilizados específicamente para una función particular en ese momento, para la palabra del Señor. Así que nos encontramos, hermanos, como un libro escrito en nuestro idioma o en el idioma original, ¿verdad?, para que el hombre pueda conocer la palabra del Señor. Hay un pasaje que nos habla acerca de los 3 elementos de la inspiración escritural, ¿verdad? Toda escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? ¿Sí? Tres conceptos importantes, ¿verdad? La Biblia es plenaria, la inspiración escritural es plenaria. ¿Por qué es plenaria? Porque dice el pasaje toda la escritura. No hay una porción solamente que sea inspirada, sino que toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? ¿Sí? Es divina porque ¿quién la escribió? Dios. Dios nos la dio, ¿verdad? Pero también es verbal. Y este concepto de verbal tiene que ver, hermanos, con que Dios nos dio su inspiración, ¿verdad?, en nuestro idioma, ¿verdad?, en el idioma del hombre, ¿sí? ¿De qué hubiera servido que Dios hubiera hablado al hombre en el idioma celestial? De nada, porque no hablamos el idioma celestial, ¿verdad? Cuando hablamos lenguas, ni siquiera sabemos, hasta que haya una interpretación de las lenguas, no sabemos lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces no nos sirve de mucho más que para nuestro espíritu, como dice la palabra del Señor, que nos anima, que nos renueva nuestras fuerzas, pero no conocemos verdaderamente lo que estamos diciendo porque es un idioma, hermanos, que no entendemos. Entonces, ¿de qué hubiera servido que Dios nos hubiera dado, hermanos, una palabra en otro idioma que no conocemos? De nada. Para eso se necesitó, ¿verdad?, la interpretación, ¿verdad? Se necesitó que el escritor pudiera escribir en el idioma adecuado del ser humano. Ahora tenemos, gracias a Dios, muchas variantes, ¿verdad?, muchas versiones, muchas Biblias que están en nuestro idioma. Gracias a Dios por ello, porque ahora lo comprendemos mejor. Podemos comparar estas versiones, podemos comparar estos códices, ¿verdad?, y podemos entender la palabra. Pero qué mejor que ir al original, ¿verdad?, y comprobar fidedignamente, hermanos, lo que Dios quiere decirnos a nuestra vida. Ahora, el estudio estadístico del vocabulario. Esto es algo interesante. El total de los términos que componen el Nuevo Testamento, ¿cuántos son? Son 137,490. Es decir, que en el Nuevo Testamento hay 137,490 palabras, de las cuales, dice, 570 son nombres propios que son fácilmente traducibles. Por ejemplo, el nombre de David, que se escribe igual que en el hebreo, aunque con las letras del alfabeto griego, ¿verdad? Pilatos, por ejemplo, es fácil de encontrar en la Biblia. Jesús, ¿verdad? Pedro, que se escribe Petros, pero hay una funcionalidad gramatical que hace que la palabra se mencione como Pedro, ¿verdad? Igual Pablo, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, más al rato les voy a explicar esto, pero es muy interesante analizar los accidentes gramaticales de las palabras, ¿sí? Entonces encontramos 570 nombres en el Nuevo Testamento. Son utilizadas un total de 5,436 palabras diferentes, de los cuales 1,063 son utilizadas más de ¿cuántas veces? 10 veces. De las 5,436 palabras diferentes, casi 4,000 son utilizadas solamente entre 1 y 5 veces, ¿verdad? Lo que nos deja un total de 164 palabras usadas más de 100 veces en el Nuevo.
si usted se aprende esas 164 palabras, usted tiene un porcentaje muy grande del aprendizaje bíblico del griego del Nuevo Testamento. Así que vemos, hermanos, la importancia de poder conocer las diferentes accidentes gramaticales, los diferentes aspectos morfológicos de las palabras, porque muchas palabras se derivan de una sola, ¿verdad? Y que comienza, hermanos, a ver, ¿verdad? Diferentes contextos, ¿verdad? Y diferentes, hermanos, formas, ¿verdad? De poder, ¿cómo se dice la palabra? Poder entender la palabra del Señor en el contexto que está escrito. Así que es importante, ¿verdad?, que podamos conocer toda esta situación. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio. Son las 10:20. Ahorita vamos a entrarnos al alfabeto, pero vamos a hacer un ejercicio. En la siguiente página viene este ejercicio muy sencillo. La siguiente oración se encuentra en Filipenses 4:4. ¿Qué dice Filipenses 4:4, hermanos? Versículo, aquí Pablo le escribe a los filipenses y en medio, hermanos, de la persecución naciente, Pablo les dice: no importa lo que pase, ustedes regocíjense. Aunque estén, hermanos, en tribulaciones, sientan gozo en su corazón, ¿verdad? Y es una orden de Pablo, dice: regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Cuando hay mucho, cuando estamos en prosperidad, cuando todo nos va bien. No, dice siempre. Y Pablo les insiste, le dice: otra vez digo, regocijaos. Yo hace muchos años me aprendí un canto que es el canto, hermanos, de Pablo, ¿verdad? Y decía el maestro que nos lo enseñó, ¿verdad? Imagínense a Pablo escribiendo esta carta cantando el canto, ¿verdad? A lo mejor usted se lo sabe y quiero cantarlo con ustedes. Ahora, la frase que está arriba en negrito, ¿verdad? Dice ahí la expresión, abajo está la transliteración o la pronunciación, ¿cómo se pronuncia? La primera palabra es Jérete, Enquirio, Pantoté, Palín, Ero, Jerete. Entonces ahí la palabra en griego dice Jerete, Enquirio, Pantoté, Palín, Ero, Jerete. Ahora, tenemos que entender esto, hermanos. Este idioma que estamos estudiando es un idioma que no tenemos una grabación de cómo se pronunciaban las palabras. Podemos darnos la idea un poco con el idioma griego moderno. Sin embargo, en muchos aspectos el idioma ha cambiado, ¿verdad? Entonces, la pronunciación de las palabras ha cambiado también. Entonces, lo que hacemos, hermanos, en nuestro estudio, lo que queremos hacer es interpretar, pero no está tampoco fuera de orden el poder saber cómo pudiera haberse hablado en ese tiempo. Así que si usted tiene, hermanos, un lenguaje más anglo que yo, ¿verdad? Porque ustedes hablan inglés, lo pueden pronunciar como ustedes quieran, pero que esté dentro del contexto, ¿verdad?, de la interpretación. Así que yo lo hablo porque yo soy mexicano, ¿verdad? Yo hablo más golpeado, ¿verdad? Con tacos, ¿verdad? Y con chicharrones y con guacamole y con barbacoa, ¿verdad? Entonces la R es más pronunciada, ¿verdad?, más fuerte, pero ustedes lo pueden pronunciar como ustedes saben hacerlo. Entonces la palabra dice Jerete, Enquirio, Pantoté, Palín, Ero, Jerete. Entonces el canto va así: regocijaos en el Señor, os digo regocijaos, regocijaos en el Señor, os digo regocijaos. Y luego repetimos: regocijaos, os digo regocijaos, regocijaos, os digo regocijaos. ¿Ya se lo aprendieron? Está bien fácil, ¿verdad? Vamos a cantarlo todos juntos. Dice: regocijaos en el Señor, os digo regocijaos, regocijaos en el Señor, os digo regocijaos, regocijaos, os digo regocijaos, regocijaos, os digo regocijaos. Todo lo que dice el canto, ¿verdad? Ahora lo vamos a decir en griego. Respire tantito. Saque el griego que hay en usted, ¿verdad? Pues vamos a cantar: Jerete, Enquirio, Pantoté, Palín, Ero, Jerete, Jerete, Enquirio, Pantoté, Palín, Ero, Jerete. Y repetimos: Jerete, Jerete, Palín, Ero, Jerete, 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 Palín, Ero, Jerete. Pero eso se canta mejor parado, así que párense, pónganse de pie para que descansen un ratito. Ahora, esto también se canta mejor cuando se lo cantamos a alguien, porque Pablo se lo está escribiendo a los filipenses, ¿verdad? Entonces voltee con el que tiene a su lado y vamos a cantárselo. No se vaya a reír. No es el que requeda. Ahora, cuando le cante que está a su lado, no le diga hereje, porque ellos dicen hereje. No. Dígale Jerete, ¿verdad? 1, 2, 3. Jerete, Enquirio, Pantoté, Palín, Ero, Jerete, Jerete, Enquirio, Pantoté, Palín, Ero, Jerete,
Jerete, jerete, palinero, jerete, 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 Ahora vamos a cantar en español. Regocijaos en el Señor, os digo regocijaos, regocijaos en el Señor. Ya la mano ya empezó con el ambiente, ¿va? Eso. Regocijaos, os digo regocijaos, regocijaos, os digo Vamos en griego. Jerete en Kyrio pantote palinero jerete. Jerete en Kyrio pantote palinero jerete. Jerete, jerete, palinero jerete. Jerete, jerete, palinero jerete. Muy bien, un aplauso, hermanos. Entonces, mañana que lleguen a su iglesia, díganle al hermano que tiene ahí jerete, ¿verdad? Jerete, ¿verdad? Tomen sus lugares un ratito. O si usted quiere saludar a alguien y decirle Dios te bendiga en griego, ¿cómo se dice? Jokurios nasi hulogi, dígale a la hermana. Jokurios nasi hulogi, a ver, díganlo. Jokurios nasi hulogi. Significa el Señor te bendiga. Jokurios nasi hulogi, ¿verdad? Jokurios nasi hulogi. A ver, todos repítanlo. Jokurios nasi hulogi. Significa el Señor te bendiga, ¿verdad? Hulogi, ¿verdad? Hulogi, ¿verdad? Hulogi. Nací, no nací, nací, ¿verdad? Hulogi, ¿verdad? Jokurios nasi hulogi. Entonces, el Señor te bendiga. Y así le quieren agregar más personalizado, ¿verdad? Dígale, por ejemplo, al hermano, Jokurios nasi hulogi adelfos. Adelfos, que significa hermano. Hermano, el Señor te bendiga. Y si es para las mujeres, le dice adelfes. Adelfes. ¿Sí? El femenino en griego es y el femenino en masculino nombre es os, ¿verdad? Adelfos, hermanos, hermano. Adelfes, hermana. Ahora, adelfos significa hermano, no hermanos, ¿verdad? Porque está en singular. Y adelfes significa hermana, ¿verdad? Entonces, eso vamos a tratar de aprenderlo. Entonces, a ver, repitan conmigo la frase. Jokurios nasi hulogi adelfos. Ahora las hermanas. Jokurios nasi hulogi adelfes. ¿Okay? Muy bien. Vamos a seguir, hermanos, con la clase. ¿Cómo están? ¿Ya tienen hambre? ¿Están cansados? Vamos al alfabeto, hermanos. Es importante que para poder aprender un idioma, o por lo menos introducirnos al idioma, conozcamos lo básico, la base central del idioma, que son las palabras. Y la base de las palabras son las letras, ¿verdad? Y las letras, hermanos, cuando las graficamos, se utiliza un símbolo, hermanos. Se utilizan símbolos, ¿verdad? Para poder entender cada una de estas letras. Nosotros conocemos el abecedario, ¿verdad? En español y en inglés, ¿verdad? Porque es idéntico, ¿verdad? Solamente en español, ¿verdad? Agregamos una letra que es la letra ñ, ¿verdad? Que en Estados Unidos, que en el idioma anglo no se utiliza, ¿verdad? Pero en griego, hermanos, si bien cuando transliteramos algunas letras se escuchan fonéticamente igual, hay algunas letras que no aparecen en el español. Y viceversa, ¿verdad? Hay letras en griego que no aparecen en griego. Sin embargo, hermanos, la diferencia es que el sistema simbólico es distinto, ¿verdad? Es decir, que las letras parece como que son distintas. Yo cuando estaba más joven, estaba en la high school y recuerdo que llegó a la escuela un muchacho de Rusia, ¿verdad? Un muchacho de Rusia que venía a vivir donde estaba yo estudiando. Y hermanos, yo me hice amigo de él, pero no nos entendíamos muy poco. Y antes no había aplicaciones como ahora, ¿verdad? Que ahora usted traduce en Google, ¿verdad? Y le puede decir una frase a través de la IA. Antes era con diccionarios y él traía su diccionario. Y yo trataba de leer sus letras, porque las letras en Rusia son muy distintas, ¿verdad? Y no le entendía nada, no entendía nada. Y luego, aparte de que no sabía mucho inglés, entonces lo que nos comunicábamos era muy poco, pero éramos amigos, ¿verdad? Era Costia, se llama el muchacho, ¿verdad? Pero pasa algo muy similar con el griego. Si bien algunas letras se parecen, sin embargo no todas son iguales. Tenemos que conocerlas desde su contexto. Así que al entender que cada lengua tiene su sistema fonético, ¿verdad? El alfabeto, hermanos, nos enseña a través del aprendizaje de nos va a enseñar o nos va a ayudar a poder comprender muchas de las palabras, o las palabras, ¿verdad? Me habían dicho que en el cual fue escrita la palabra del Señor. Dice aquí, hermanos, que cada lengua posee su peculiaridad físico-fónica, es decir, su pronunciación. Yo les decía que no tenemos un audio,
para saber cómo se pronunciaban las palabras en ese tiempo. Lo que sabemos es contexto histórico, ¿verdad? Simplemente de cómo eran formadas las palabras. Por ejemplo, en la antigüedad, cuando fue escrita la Biblia, yo no sé si ustedes han visto algunos jeroglíficos, algunos códices bíblicos, y se ve como que está todo amontonado, como que no se entiende nada. Si de por sí no lo entendemos y luego todo amontonado menos. Y es que en la antigüedad, cuando la escritura antigua, no habían separaciones entre las palabras. Entonces, imagínense, para interpretar esas palabras era muy complicado, ¿verdad? Era muy complicado. Así que lo que el conocedor, el que sabía leer, ¿verdad? Tenía que ir interpretando, tenía que ir leyendo detenidamente para poder saber qué palabra era utilizada. Tampoco existían las minúsculas, solamente se escribía en mayúscula. Entonces, imagínense, ¿verdad? Y ahora tampoco existían las vocales. Entonces, eso era, hermanos, eso era muy complicado. Sin embargo, gracias a Dios que ahora ya en el griego moderno, a partir del griego clásico y ahora el moderno, se conocen ese tipo de sistemas que ahora existen, ¿verdad? Sin embargo, en ese tiempo era difícil. Cuando usted va a una Biblia, por ejemplo, una Biblia, hermanos, griega, hoy en día ya está todo ese sistema establecido para que lo podamos comprender. Sin embargo, muchas de las cosas que estaban ahí, lo que encontramos ahora en las Biblias, sobre todo, hermanos, en las interlineales, donde está escrito en español, en inglés y en griego, ¿verdad? En eso antes no existía, ¿verdad? Así que tenemos que entenderlo desde ese momento. ¿Qué es el alfabeto? Bueno, el nombre del alfabeto se debe a los nombres de los primeros símbolos del alfabeto griego, que son el alfa y la beta, ¿verdad? Alfabeto es alfa, beta, ¿verdad? El alfabeto griego presenta en su forma clásica 24 letras. ¿Cuántas letras tiene nuestro abecedario? ¿29? A ver, acuérdense. A, B, C, D. ¿verdad? Son 26 letras, ¿verdad? Sí, contamos con 26 letras, creo, ¿verdad? 26 porque en español son 27, ¿verdad? Por la ñ. Entonces ustedes tienen 26, el abecedario tiene 26. ¿Por qué se llama abecedario? Porque el nombre se compone de las primeras 3 letras del alfabeto como tal, ¿verdad? Acá se llama alfabeto. Así que dice que tiene 24 letras, muchas de las cuales pueden llegar a ser idénticas a sus correspondientes en el alfabeto latino. Ambos alfabetos se derivan del alfabeto fenicio, del que también procede el hebreo. Originalmente las letras mayúsculas se utilizaban en general en toda la escritura griega, ¿verdad? Que es lo que acabamos de mencionarles, ¿verdad? Y por eso los manuscritos más antiguos son conocidos como manuscritos unciales, por estar escritos en su totalidad con estas letras mayúsculas. En el siglo IX, después de Cristo, se generalizó el uso de las minúsculas, que después, hermanos, se comenzó a escribir en letra cursiva. De ahí el nombre de manuscritos minúsculos. No conocemos la pronunciación exacta de la lengua antigua y tradicionalmente se siguen las normas de Erasmo de Rotterdam para poder entender las letras, hermanos, del alfabeto griego. Ahora, aquí tenemos la lista del alfabeto. Vamos a ir, hermanos. Bueno, primero vamos a mencionarlo ahí, el nombre alfa. La primera letra se llama alfa. Está la mayúscula, es como una A convencional. Y la minúscula se hace como si fuera una A también, pero en cursiva. Voy a borrar un poquito el pizarrón. Vamos a ir trabajando en el pizarrón. Aquí está el borrador. Entonces, el alfa en mayúscula es como una A convencional, ¿verdad? Pero la minúscula, hermanos, se hace comenzando desde arriba, así. ¿verdad? Puede ser muy similar a la A que conocemos nosotros, ¿verdad? Pero es así, ¿verdad? Entonces, la beta, hermanos, ahí está el nombre beta. Bueno, la pronunciación de la A, del alfa, es como la A normal, ¿verdad? A, ¿verdad? Tacos, ¿verdad? Agua, ¿sí? Carne asada, ¿verdad? Lo que ustedes se les antoje ahorita, ¿verdad? Tacos de harina, aunque harina lleva H, pero la pronunciación es con la A, ¿verdad? Muy bien. Beta, y después sigue la gamma. Ahorita vamos a ir haciendo los símbolos. Gamma, la gamma, hermanos, se pronuncia como una G, ¿verdad? Como gato, ¿verdad? Ahora, también cuando va antes de una epsilon, ahorita vamos a ir conociendo las letras, una eta y una iota, una y y un diptongo de E y O,
se pronuncia como una J, ¿verdad? Y se pronuncia como N delante de gamma, kappa, psi y ji, ¿verdad? Después tenemos la letra delta, que es como una D, epsilon, que se pronuncia como una E, Z, ¿verdad? Z, que es como se le pone una D antes de la S, ¿verdad? Z. Y luego sigue la eta, teta. La teta es como cuando hablan los españoles, ¿verdad? Que usan así se pronuncia la Z, Z. Como una Z, pero es con T, Z, teta. Y luego iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, ipsilon. Esta letra ipsilon también muchos la mencionan como upsilon, porque en la mayúscula, cuando ustedes la escriben en mayúscula, se utiliza la Y, ¿verdad? Entonces se llama ipsilon, y cuando están en minúscula se utiliza la U. Entonces el símbolo es como una U, ¿verdad? No es una U como tal, pero es como una U. Entonces por eso muchos la nombran como upsilon, pero es la misma letra. Después sigue la fi, ji o shi, psi, como Pepsi, ¿verdad? Y omega, ¿verdad? Entonces son las 24 letras del alfabeto. Vamos a repetirlas por su nombre para aprender los nombres. 1, 2, 3. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, ipsilon, fi, ji, psi, omega. ¿Eso lo aprendieron? ¿Se lo aprendieron? Vamos a repetirlo otra vez. 1, 2, 3. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, ipsilon, fi, ji, psi. ¿Quién ya se lo aprendió? ¿Ya se lo aprendió, hermana? ¿Todavía no? 1, 2, 3. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, ipsilon, fi, ji, psi, omega. ¿Ya? Bueno, vamos a aprendernos. 1, 2, 3. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma, fi, ji, psi. Una vez más. 1, 2, 3. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta. Muy bien, yo sé que ya se lo aprendieron todos. Vamos a repetir los primeros 5 sin verlos, ¿ok? Vamos, pero en orden, porque si no se ve mucho de eso. 1, 2, 3. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Otra vez, 1, 2, 3. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. ¿Ya se lo aprendieron, hermanos? Ya tienen 10, ¿verdad? En esa parte nada más, ¿verdad? 1, 2, 3. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Ok, vamos por los siguientes 5. Repetimos los primeros 5 y después los otros 5. Lean los otros 5. Los primeros no, nada más los otros 5. 1, 2, 3. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, ¿verdad? ¿Sí? Zeta, eta, teta, iota, kappa. ¿Ok? Son los otros 5. Zeta, eta, teta, iota, kappa. Vamos a repetir los primeros 10. 1, 2, 3. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa. ¿Ok? Otra vez. 1, 2, 3. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa. ¿Ok? ¿Eso lo aprendieron? Otra vez. Vamos. 1, 2, 3. Alfa, beta, gamma, delta,
epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa. ¿Ok? ¿Ya alguien se lo aprendió esos 10? A ver, bueno. Hermano Gabo. Muy bien, un aplauso al hermano, hermanos. So, excelente. Nada más porque es americanista, vamos a poner 10 al hermano. Eso es todo. Ay, ¿cómo? Muy bien, vamos a los siguientes 5. Nos quedamos en gamma, ¿verdad? No, en kappa, ¿verdad? Le sigue lambda, mi, ni, xi, omicron, ¿verdad? Son 5 más. Lambda, mi, ni, xi, omicron. Vamos desde el principio. Una, pueden leerlo. 1, 2, 3. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron. ¿Ya? Otra vez. 1, 2, 3. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron. Muy bien. Vamos a las siguientes 5. Pi, rho, sigma, tau, ypsilon. Pi, rho, sigma, tau, ypsilon. 1, desde el principio. 1, 2, 3. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, ypsilon. Muy bien. Ya llevamos ya casi la mayoría. Otra vez. 1, 2, 3. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, mi, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, ypsilon. Ok, ya nada más nos quedan 4, hermanos. Phi, hi, psi, omega. Hi, pi, ¿sí? Hi, phi, hi, ya me quedo. Phi, hi, psi, omega. Ok. Hi, phi, psi, omega. Vamos a decirlo todos. 1, desde el principio. 1, 2, 3. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, ypsilon, phi, hi, psi, omega. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí porque se nos va a ir el tiempo, pero vamos a la siguiente página, hermanos. Ahí vienen unos ejercicios. Lo que me interesa es que ustedes aprendan también a escribirlo, porque a partir del conocimiento de la escritura, ustedes van a poder, hermanos, conocer las letras escritas, ¿verdad? Que es lo que nos interesa. Así que en este ejercicio dice: grafique los símbolos del griego, del alfabeto griego en orden, siguiendo cuidadosamente las indicaciones. Aquí tenemos 2 tetragramas, ¿verdad? Son 4 líneas, ¿verdad? Y vienen 2 secciones, ¿verdad? Que ustedes van a ir escribiendo. Cada una de estas líneas tiene un sentido porque ahí vamos a ir acomodando las letras. Así como cuando estábamos en la primaria, cuando estábamos en el kinder, que nos enseñaban a escribir en el lugar correcto, ¿verdad? Así vamos a aprender este día. Ustedes van a hacerlo 5 veces. Entonces la primera letra en minúscula es la letra A. Entonces tenemos la letra A. Entonces lo que ustedes van a hacer es escribir A, siguiendo el orden de las líneas que está ahí. Entonces, se fijan ustedes, hay 4 líneas. Voy a ponerlo aquí. 1, 2, 3, 4. Ustedes van a escribir en las 2 líneas del medio. Entonces aquí comenzamos. Así. La idea es ir perfeccionando la escritura. Alfa. Si lo escribe usted, diga usted alfa. Alfa, muy bien. La siguiente letra es la letra beta. Se escribe desde abajo, desde el lado izquierdo. Comenzamos a hacer esto. Esa es la beta. Beta. ¿Qué letra escribieron? Beta. Tenemos entonces alfa y beta. Alfa, beta. Después sigue la gamma. La gamma, hermanos, es como si fuera una Y, pero no es una Y, es una gamma. Es así. Gamma. Ahí en sus hojas se ve como algo un poquito distinto, algunas letras a lo mejor porque así lo da la computadora, pero como es una letra manuscrita, se escribe así.
gamma. ¿Listo? Entonces tenemos alfa, beta, gamma. Sigue la delta. La delta es como una D. De hecho, la pronunciación es como una D. Se comienza desde el centro. Comenzamos así. Ustedes van perfeccionándolo. ¿Cómo una qué? Una S. Más o menos, nada más que aquí está cerrado, ¿verdad? Cerradito. Sí. Delta. Alfa, beta, gamma, delta. Ok, ya lo voy a borrar. Después, ¿qué letra sigue? La epsilon, ¿verdad? La epsilon es muy sencilla, es como una E en cursiva. Entonces comenzamos así, desde arriba hacia abajo. Bien. Epsilon. Después de la epsilon, ¿cuál sigue? ¿Se acuerdan? Sigue la Z. Esto es algo un poquito más complicado, pero lleva aquí y luego así. Sí, así y luego ustedes van a hacer una línea horizontal y lo hacen como una C y luego aquí abajo bajan así. ¿Se acuerdan la película del zorro? Que de repente así salió, así como si fuera del zorro. Z. Alfa, beta, gamma, delta. Epsilon, Z. Después de la Z, hermanos, sigue la eta. Eta. La eta es como una N, pero al final lleva un ganchito hacia abajo así. Entonces, ahora no es una N, es una eta. Y la eta se pronuncia como una E o como una I, dependiendo de cuál sea el caso, ¿verdad? Entonces comenzamos haciendo aquí el palito así y luego así. Eta. Eta es la eta, dijo eta. Entonces tenemos alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta. Muy bien. Después de la eta, ¿cuál sigue? Teta. La teta pueden hacerlo de varias formas. La más fácil es hacer un círculo y en medio una línea que cruza por todo el diámetro, ¿verdad? Así, esa es la más sencilla. Ahora, si la quiere usted hacer cursiva, usted puede comenzar desde arriba, cierra el círculo y hace esto. La otra es la más sencilla, ¿verdad? Así. Así es la cursiva. Esa se llama ¿cómo? Teta, ¿verdad? Ahora viene la más difícil. Iota. Esa es de las más difíciles de todas. Así que pongan atención. Es como una I, pero al final lleva un ganchito. Ándale, como una J al revés. Exactamente. Además que es una iota, se pronuncia como una I, pero no lleva el puntito arriba. Como la J, pero está al revés. Ahora, es muy interesante porque dijimos esto no lleva punto. En español o en inglés, cuando escribimos la I, a veces se nos olvida poner el punto. Y eso, hermanos, es un error gramatical. ¿Sí? Hermano, pero es un puntito. Bueno, pero es que la letra lo lleva. Si no solo ponemos está equivocado, tacha. ¿Verdad? Entonces, eso es algo muy interesante. Aquí no lo lleva, ¿verdad? Iota. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota. La siguiente letra es la capa. Es como una K. Entonces, solamente hacemos así, la línea hacia abajo y la K. ¿Verdad? Capa. Luego sigue la lambda. La lambda es como una L. Ahora, eso es como una Y que está de cabeza. Hacemos la línea hacia abajo, nos regresamos y hacemos esto. La línea hacia abajo, nos regresamos y hacemos esto. Algunos lo hacen más sencillo, simplemente hacen la línea así y así. Pero cualquiera de las dos está bien hecho. Muy bien, tenemos receso, ¿verdad?
vamos a eso y regresando seguimos con la clase.